Resucita ese proyecto, lo corrige y lo aumenta, porque también incorpora una modificatoria a la ley de rectificación y ahora pretende que la rectificación deje de ser proporcional. Tú ya no vas a tener que rectificarte un día, sino que vas a tener que hacerlo durante 3 días consecutivos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en Perú, publicado en 2023, reconoció dificultades para el ejercicio pleno del periodismo en Perú. Se observan conflictos entre la prensa y los poderes públicos, dice el informe, muchas veces enmarcados por la presentación de procesos judiciales de carácter civil o penal en contra de periodistas. La opacidad y los obstáculos para llegar a fuentes públicas, incluyendo espacios físicos, documentación oficial y funcionarios, fueron elementos recurrentes identificados durante la visita al país, así como reportes de violencia y la preocupación por la impunidad y desafíos para el acceso a la justicia en dichos casos. En este contexto, el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, ha propuesto un nuevo proyecto de ley mordaza en el Perú. Y este proyecto es mucho más peligroso porque pretende que los periodistas investigados y condenados por difamación o por faltar al honor de las personas puedan ir incluso a prisión. ¿Pero quién es Segundo Montalvo? Segundo Montalvo es una persona acusada por maltratar psicológicamente a su padre y que ha incrementado su patrimonio hasta en más de 50 veces desde que accedió al cargo como parlamentario. Sobre el proyecto de ley que pretende incrementar las penas de difamación, desde la ANP hemos dicho de que el congresista Segundo Montalvo lo que hace es resucitar el proyecto de ley mordaza corregido y aumentado, ¿no? Porque este proyecto de ley no solo es idéntico en la formulación del que ya se logró parar en junio del año pasado. Recordemos que estuvimos 42 días batallando desde las instituciones de prensa para que no se apruebe el proyecto de ley mordaza, que en este mismo sentido pretendía elevar las penas por difamación en un país en el que el acoso judicial no se utiliza para resarcir honras en el caso de los periodistas, sino que más bien se utiliza para hostilizarlos, amedrentarlos, someterlos a procesos judiciales tortuosos para que después de más de 4 años siempre terminen absueltos, ¿no? Nosotros tenemos estadística que habla de más o menos en los últimos 5 años 150 periodistas llevados a tribunales en todo el país y que después de procesos de más de 4 años el 80% de esos periodistas terminan absueltos y además quienes los querellan son siempre autoridades o gente cercana a quienes han ejercido poder político, ¿no? Resucita ese proyecto y además lo corrige y lo aumenta porque también incorpora una modificatoria a la ley de rectificación, que es uno de los pocos marcos legales buenos que hay en el país, y ahora pretende que la rectificación deje de ser proporcional porque tú ya no vas a tener que rectificarte un día, sino que vas a tener que hacerlo durante 3 días consecutivos. ¿No? Ya no vas a tener un plazo de rectificación de 7 días, sino que vas a tener que hacerlo en 24 horas. A ver, en un país donde el acoso judicial es uno de los principales ataques a periodistas, lo hemos visto no solo con los casos emblemáticos, Christopher Acosta y Acuña, que finalmente Acuña desistió, o los casos del sodalicio de Vida Cristiana contra Daniel Llovera, que además le quisieron imponer en su momento la gente cercana al sodalicio, es todo el delito continuado en el caso de difamación para alargarle el calvario, o Paolo Gas, o los periodistas en regiones, ¿no? Hay periodistas de Estación Guari en Ayacucho, que su directora periodística ha tenido más de 12 querellas por difamación, o en su momento, hace algún tiempo, el Búho de Arequipa, que es un medio también referente en Arequipa, más de 10 querellas de difamación, su directora. Entonces está claro que en este país no se utiliza la difamación y la protección al honor
como un elemento para resarcir, sino más bien para hostilizar a la prensa. Así que nosotros más bien lo que creemos es que el Congreso lo que pretende, y en este caso articulado a través de Montalvo, es robustecer un arma que ya utilizan con la idea de seguir teniendo bajo asedio a la prensa, porque el hecho de tener, ahora que se instale la legislatura, nos deba tener pendientes de nuevo y bajo la incertidumbre de si esto puede pasar o no, eso te quita tensión, te desgasta energía, te genera un ambiente de confrontación permanente que te distrae de tus trabajos neurálgicos, ¿no? Y ellos lo que pretenden es que la prensa, que es la que ha sacado, con todas las críticas que le podemos hacer a buena parte de la prensa, pero desde el periodismo han surgido casos como los de los periodistas mochasueldos, desde el periodismo han surgido los cócteles del fujimorismo, los dinámicos del centro, los niños de Acción Popular. Lo que quieren es meterle zancadillas a una de las pocas instituciones democráticas que quede en pie.